Los vecinos de Freirina han tenido que llegar a lo que llegaron, o sea, cortar camino, enfrentarse con carabineros para que los escucharan. Igual como ocurrió con los habitantes de Aysén. No es bueno un país que obliga a sus habitantes a eso, a superar los límites de lo legal para ser atendidos por quienes, por ley, por lo demás, tienen el deber de considerar las demandas de la ciudadanía. Para eso fueron elegidas las autoridades, para escuchar a los ciudadanos. Pero en realidad los vecinos de Freirina fueron escuchados. Estuvieron el lunes de la semana pasada en el Palacio de la Moneda y lo recibió el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa. Después de eso, en todo caso, después de esa reunión, bajaron al patio de los Cañones y allí gritaron consignas. Las páginas de ese acto, de esa protesta, están en la página web de la radio desde el lunes pasado. Y uno se pregunta, qué raro, ¿no? ¿Por qué gritaron consignas en el patio de los Cañones después de haber sido atendidos? Bueno, quizás porque sabían que ser recibidos no es necesariamente lo mismo que ser escuchados, ser tenidos en cuenta, que quien esté al frente sea receptivo respecto a sus demandas. Como sea, está claro que si no hubiesen tomado las medidas que tomaron, aunque sean casi al borde de la ley, ¿no? Cortar camino, nada habría pasado. Y eso es lo grave, tener que actuar desde la desesperación para hacerse oír. Ya sabemos de qué se trata todo esto. Agrosuper está en proceso de instalación de una planta que pretende llegar a los 2.200.000 cerdos. Ahora la planta tiene 500.000. 500.000 cerdos, que es más de toda la población de ciudadanos, de hombres y mujeres de la región de Atacama. Son cerdos que consumen, que comen y que toman agua. Agua que antes bebían los habitantes de Atacama. Uno podría confiarse en las declaraciones de intenciones, en este caso, por ejemplo, de la empresa Agrosuper, que en su página web dice, textual: nos preocupamos de la protección del medio ambiente y del desarrollo de las comunidades donde estamos presentes. Nadie se ha preguntado en todo caso si Agrosuper tiene una concepción distinta a la de la población, en este caso de la zona de Freirina, respecto al concepto de desarrollo y de protección del medio ambiente. Porque, por ejemplo, en otras zonas, esa empresa ya ha sumado denuncias y también sanciones por malos olores y tratamiento de residuos. Los vecinos del norte denuncian justamente un tema que es fundamental, que el proyecto será un golpe mortal al sistema hídrico de la cuenca del río Huasco, por la gran cantidad de agua que van a consumir estos cerdos. Y esto con la connivencia de las autoridades. Eso agrava todavía más el asunto. Las agrupaciones sociales denuncian que en septiembre del año 2011, la Dirección General de Aguas revocó una resolución que protegía las reservas de agua de la región. Un año antes, en mayo del 2010, la Municipalidad de Freirina, cuyo alcalde es Roberto Bruzzone, concesionó 2 terrenos a la empresa Agrosuper para que ésta pudiese pedir derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas. Estiman estas organizaciones que esas decisiones tenían por objeto pavimentar el uso a gran escala, o sea, el abuso de los recursos hídricos de la región. Ahora las actuales autoridades han saltado porque temen que se genere una emergencia sanitaria por lo que está pasando en esa planta. Los cerdos se están muriendo y pudriéndose y comiéndose entre ellos, y todo está generando una situación donde podrían estallar infecciones. Pero más allá de la actual emergencia, habría que ver cómo se llegó a esto y cuál es el problema de fondo, más allá de la actual alerta. El estudio de impacto ambiental sobre esta planta en Huasco se aprobó el año 2005, o sea, durante el gobierno anterior. ¿Fueron diligentes las autoridades de la época en la aprobación de ese estudio? ¿Fueron celosos en el proceso de aprobación? Hay ahí claramente responsabilidades irresponsables, y las autoridades de esa época están calladitas, parece que se hubiesen borrado. En todo caso, también hay que agregar un dato muy relevante: la aprobación, o la tramitación, mejor dicho, de ese estudio de impacto ambiental para Agrosuper lo hizo una empresa que se llama Gestión Ambiental Consultores. Y ahí tenemos un problema, otro más de esa índole en el actual gobierno, para el actual gobierno. En esa época, Gestión Ambiental Consultores, allí trabajaba ¿quién? Bueno, trabajaba la actual ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, como lo dice su propio currículo publicado en la página del gobierno. Un socio fundador de Gestión Ambiental Consultores, Ricardo Katz, fue nombrado por el actual gobierno como miembro del Consejo Consultivo de la CONAMA. Y el entonces gerente, también uno de los socios, era Leonel Sierralta. Sierralta, por lo tanto, era uno de los jefes de la ministra del Medio Ambiente en esa empresa, en Gestión Ambiental Consultores. Y ahora Sierralta trabaja en el Ministerio del Medio Ambiente como jefe del Departamento de Recursos Naturales de la cartera.
Esos trabarsijes entre lo privado y lo público o viceversa no son nuevos, ocurrieron antes en otros gobiernos, pero hay que decirlo que han sido el sello del actual gobierno. Y de ahí surgen preguntas como obvias, ¿no? ¿Va a fiscalizar la ministra la obra evaluada por su ex oficina? Esa obra fue aprobada por un timbre otorgado a su ex empresa, donde ella trabajaba. ¿Con qué criterio lo va a evaluar ahora? ¿Va a evaluar la ministra a los ex clientes de la consultora en que trabajó? ¿Qué redes, a través de sus contratos o sus contratados o excontratados, puede hoy día tejer Agrosuper? ¿Qué teléfonos de qué autoridades, por ejemplo, puede contactar directamente a la empresa? Autoridades que en algún momento fueron contratadas por esa empresa. Los vecinos de la planta Agrosuper en Huasco no tienen a ex socios o ex empleados trabajando en ministerios. A lo más aspiran a ser recibidos por un ministro y que se les escuche. Ha sido tarde, en cierta medida, porque la empresa ya está instalada, con un estudio de impacto ambiental aprobado. Aprobado, ya sabemos, por gente que ahora trabaja en el actual gobierno. Y aprobado por gente del entonces gobierno que ahora está en la oposición, probablemente arrimándose a ellos para ver si saca algún rédito político. Son 500 millones de dólares de inversión de Agrosuper. Parte de esa inversión, obviamente, fue para contratar a Gestión Ambiental Consultores, a la empresa donde trabajaba la ministra y uno de sus brazos derechos. ¿A quién van a responder esos funcionarios ahora, a la hora de los cubos? ¿Al cargo público, que es de plazo limitado, o a la perspectiva de negocios pasados y futuros? Ese es el drama de nuestro país. Los negocios privados se han apoderado de lo público. Por eso, cuando se habla de desarrollo, se piensa que el desarrollo es la suma de los intereses particulares, esos intereses que son capaces de contratar una empresa para que haga el estudio de impacto ambiental. Pero la suma de esos intereses particulares no necesariamente da como resultado el interés general.